Hola, Hola, hola. hola. Íbamos a echar chismes sin grabar. Pero decidimos compartirlo con ustedes. Esto es Y entonces, yo soy Ixchel. Y yo soy Roberto y esto se trata de... Me gustaría indagar en cómo percibes ahora las relaciones si no tuvieras redes sociales, por ejemplo. Pues sí, yo me acuerdo que mi primer noviecito, yo tenía 35 años. Ay, ajá. Sí, claro. ¿Cuántos años tenía cuando tuve mi primer novio? Yo era muy bonita cuando era chiquita. Entonces tenía muchísimos pretendientes, muchos. Cuando tenía como entre los 12 y los 15 años, sí. Ya todo O sea, después se fue al caño. Todo después, en en 1935, 1920, antes de la Primera Guerra me Mundial. alocaba y me subía la falda para que ¿Qué? se me el tobillo. Y era yo la más piruga de las pirugas con mi vestido así a la pantorrilla. No, bueno, sí, en esa época, en 1520. Sí, era escandaloso. Pero no eres de 1500. ¿Qué? ¿1520 dijiste? ¿Y tú cuando llegamos a América, cuando descubrimos el continente? Cuando descubrimos. Pues sí, mi primer noviecito era de que iba a verme todas las tardes a la puerta de mi casa y no nos besábamos. No manches. Ajá, y O sea, agarrarnos, tocarnos la mano era así como... Uy, qué escándalo, no anda! manches. Y los chamaquitos que andaban así alrededor con sus bicis o sus patinetas nos veían y así, ay, no, y ni siquiera decíamos no manches, o sea, esa palabra es muy actual. Pero de ahí viene el echar reja, ¿no? O sea, de Echar reja, exacto. eso Tú nunca. estabas como en el zoológico atrás de una reja, Sí, porque pues estaba alguien vigilándote y a cada rato salían tus papás. Bueno, en este caso mi mamá salía a ver si es cierto que yo todavía seguía allí y no haciendo algo más. Y tuve unos noviecitos así a esa edad. Pero qué diferente es ahorita, o sea, cómo se coquetea ahorita, o digamos cómo se desarrolla sí, o sea, una prerrelación o el salir con alguien, o sea, sí o sí tiene que ser por mensajería instantánea. O Pero sea, antes, por ejemplo... y hasta siento bien raro decirle mensajería instantánea, o sea, por WhatsApp, por Instagram, no sé, Facebook. No, Facebook incluso ya ahorita los chavitos. En mi trabajo hay varios morritos de entre 18 y 21 más o menos. Y todos así de Facebook ya nadie lo usa. Y yo sí es lo que más uso, o sea, ya sabes. Pero todos los morritos de esta generación ya no se usa. No, ya no lo usan. La mayoría de Instagram ya o... está descontinuado Ajá. el Facebook. O sea... ya es para la gente muy grande. Ajá, exactamente. Para ya los treintones. Para las personas que mandan imágenes de Piolín. Como yo, 30. Como yo, también. Pero tú mandas tu Piolín algón. ¿Qué? Ah, sí, el que está bailando. Sí. Pero sí, o sea, la mayoría, por ejemplo, para... como lo que usábamos Facebook nosotros, que fue como el boom de los memes. Ahorita pues TikTok. Y para mensajería, Instagram, por ejemplo. Y por supuesto WhatsApp, entonces. Sí. Bueno, pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando tenía como 13, 14 años, la forma en que te demostraban que les gustabas era pasar muchas veces por tu casa. ¿Qué? O sea, acoso. O sea, acosarte. Sí. Oye, no podemos decir que eso, los ¿verdad? saludabas, no, creo que no. Le tenemos que poner un beat. Hasta que lo saludabas o alguien llegaba, uno de sus amiguitos llegaba, que era el más valiente, y te decía, es que le gustas a mi amigo, el que está allá escondido atrás de ese coche. Y tú, pues pero eso venga. todavía, o sea, ¿Crees? nada más cambia el método de contacto. Oye, que le gustes a Pepito, No, que si pero le das tu Insta. Pero O eso sea, era físico, era físicamente. me siento bien chavorruco hablando de esto. Sí, yo también. Ya estoy, o sea, ya en los eso 30. Está súper descontinuado. Sí. Me siento como, era Y yo, los chavos de ahorita. En 1920, 30, 40, 50, donde el novio le echaba el ojo a la mujer de la familia que conocía en la calle pasando por la iglesia o saliendo de la iglesia. ¿Qué? No, sí está claro. muy Y colonial. las relaciones, sí, me siento así. Yo pasé por eso, yo lo viví.
porque la guerra de mi hija, independencia. o sea, mi hija tiene más o menos tu edad y ella sí vivió estas relaciones de mensajito, de texto y que no era tanto de verse más que en la escuela. Porque en la escuela por eso tienes novio, ¿no? Bueno, yo sí tuve novio en la secundaria. La primaria era muy feita, entonces nadie me pelaba. Además iba en una escuela de monjas. Tuve ahí unos eventillos con otras escuelas, pero en un estado muy, muy conservador. Pero fue hasta, ¿qué será? ¿En qué año? ¿En qué año fue cuando ya empezaron a mandarse mensajes y cambiaron las relaciones? Incluso las relaciones sexuales. Sí, definitivamente. Porque sí hay algo que se llama sexting, ¿no? O Sí. sea, bueno, yo no sé de eso. ¡Ay, ahora! Pero internet dice que Pero explícame qué es, porque yo no Pues sé. es que básicamente es mensajearte, o sea, cachondear, ¿Verdad? coño, o sea, un poco. Sí. ¿Qué oso? O sea, básicamente, me lo vas a contagiar, lo rojo. Sí, ¿verdad Básicamente que es se mensajearte. Sí, se contagia. Claro que sí. ¿Viste? Es la Pero primera vez que hablamos de sexo y nos ponemos rojos. tú te pusiste roja y me lo contagiaste. Yo estaba bien. Ah, ok, es el reflejo. Ajá, de tu chamarra. ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó la pregunta. Sexting. Pues básicamente mensajearte, o sea, cachondear, pues, o sea. Eso Sí, incluye mandar imágenes y eso, ¿no? también. Ujú. Eres muy experta en eso, ¿nos podrías platicar al respecto? No mucho. No mucho comparado con quién. Con Pupa, por ejemplo. No, pues es que no sé, es que siento que ya como que estos últimos años, por lo menos diría 4 años, ha cambiado mucho como también ¿cómo decirlo? Mi interacción, o sea, tanto romántica como sexual, o sea, como que no como cuando estaba morrito, que con todo lo que se moviera y tenía todas las aplicaciones habidas y por haber ¿En para serio? encuentros, sí. ¿Morrito de qué edad? ¿20? No manches. ¿Morrito? O sea, yo te ¿Y estoy por qué platicando de decir cuando yo era números? morrita, La edad es solo un tenía número. 15. Sí, pues no sé, creo que en algún punto entre los 18 y los 23, 24 fui muy pirujillo, pero así Yo a esa edad cabroncísimo. tuve una bebé. O sea, Wow. era super mamá. De los 19 a los 25 era super mamá y estaba construyendo mi casa. O sea, ¿A qué edad tuviste a tu nació hija? mi hija cuando yo tenía 19 años. Wow. O sea, tampoco es que no... O sea, que... Es que era muy diferente, Era muy o sea, diferente. no quiero sonar como un señor de 60 diciendo, eran otros tiempos, pero es que sí, era así muy dicen los diferente. señores de 60. Sí, eran otros tiempos. No, Así espérate. dicen. Dicen. Eran Ay, antes todo era mejor. Ajá. ¿Qué te estaba diciendo? Que eras Lo un del- pirujo lo a del los sexting. 23 años, entre los 19 y los 23 años. Le Bueno, dabas durísimo. espérate, a las no, redes no, no era- sociales, a todas las aplicaciones para poner No. fuera en donde fuera. Ok, sí, pero no dije eso. O sea, sí, es verdad, pero no fue lo que dije. O sea, ni me acuerdo cuál era el punto. De quemarme, de torcerme y de que todo el mundo sepa que le daba Entre todo. los 19 y 23 años de edad, no tenías ningún filtro de nada. Qué oso, solo me quemé ni me acuerdo del punto de por qué empecé a hablar de eso. Solo querías decir eso, era el objetivo. Por si alguien está escuchando, no. Ya me acordé. De los 23 para acá ya, o sea, soy una persona solemne. Solemne, abstemia, sí, claro, o sea. Greenpeace y vegana. El Lorax. No, porque estaba diciendo que como que en los últimos días que te ríes. Que en los últimos, no sé, 3, 4 años. Sí, mi interacción romántica y sexual como que también cambiaron de percepción. No sé, como que ya no me da por ese tipo de encuentros o sexo expreso o algo así. Simplemente es como... pues suena bien mamador. Ya sabes, alguien se mueve y yo... Alguien respira y yo... No. Puta madre, perdí el punto otra vez. Otra vez. No. ¿Quieres decir que eres
Que suena bien mamador, pero sí creo que tengo que tener como que ese vínculo emocional para tener sexo. Y sí, o sea, pusiste cara porque sí suena bien mamador, pero pues es que así ha sido los últimos años, entonces por eso como que ya no me... Que se llama pansexual, ¿no? No, yo diría... Es que... Otra vez, yo diría... O sea, Nada más no es un... vayas a lamer el micrófono, por favor. Es un reflexivo. O sea, Clara. no un lascivo. ¿Qué dijiste? Que eres pansexual. No, o sea, Bisexual, transexual. no diría pansexual porque creo que es una definición diferente, pero sí diría demisexual. Que justamente es eso, como que para tener contacto físico con una persona, considero, más bien tengo que tener ese vínculo emocional. O sea, ¿tuviste alguna vez alguna... ese también es reflexivo. Alguna... Relación, ¿cómo se llaman? Cuando conoces a la persona esa misma noche y esa misma noche te la llevas a hacer tus cosas sucias. Pues sexo express, o sea... ¿Así se llama? Pues yo se le digo, no que sea la etiqueta ¿O de oficial. ¿Sexo de una noche? Sí, sexo de una noche. Uh-huh. ¿Alguna vez lo hiciste? Claro, y no una, ni dos, ni tres. Era noche tras Pero, noche. de nuevo, Y o me iba sea, muy bien los números no económicamente. importan. Los números no importan. No importan los números. A ver, Ixchel, del 1 al 150. No hablemos de Puedes ampliar números. más el rango. Puedes ampliar. No manches. No es cierto. ¿Sí? No. Ay, claro que sí. ¿Está diciendo que sí con la cabeza? Claro que no. No es cierto. Punto 145. Ay, sí. 149, ni los 150. O sea, 149. No manches. No, ¿cómo crees? No podría. Off the record, o sea, sin editar esto, digo, sin publicar esto. No, yo creo que, güey. No sé. ¿Tú no sabes? Yo sí, porque fueron súper poquitos. O sea, no. Fíjate que fueron muchos para la... Esto es fuera del... Sí. Fueron muchos para los estándares de nuestros padres y abuelos. Y también el Pero contexto pocos- del tiempo, ¿no? Pero pocos para los estándares actuales de la juventud. Yo te juro que no podría tener un número. Es que de verdad, si podía todos los días y con personas diferentes, o sea, no estoy diciendo ¿En que serio? repetía, de verdad. Y estoy hablando de una etapa de 5 años, de que no manches, o sea, No, yo sí no. terrible, o sea, sí diría un chingo de personas, decenas, o sea, no me sorprendería acercarme a un 100 o algo así, o sea, terrible, o sea, de verdad era bien... Yo solo una vez fui muy irresponsable. Una vez sí creo que fui muy irresponsable. Pero de esa irresponsabilidad salió una amistad muy chingona que duró mucho tiempo. O sea, no fue como una noche con alguien y ya jamás lo volviste a ver. O sea, Sí, no, a lo eso que tú está te bien mal. refieres. Eso se ve súper mal. No, sí fui bien Pero sí, pirujo. creo que sí. Pues bueno, es tu colita y tú puedes hacer con ella lo que tú quieres. Creo que a mí me daba miedo. Además, creo que yo soy casada, creo, Porque Creo que soy nunca casada. estuve segura. Desde los 18 añitos, o sea, ¿Neta? sí. Pero, Wow. pero también antes tuve algunas relaciones, pero de noviazgo, o sea, me tocó la época de noviazgo formal Ujú. y que el noviazgo no formal era muy mal visto y como eras una persona muy prejuiciosa, fui muchos años una persona muy prejuiciosa, pues tampoco gratis, ¿no? O sea, sí éramos, así fui formada en esta familia. Espera, ¿ya regresamos a grabar? Pero sí, ya estoy hablando desde hace rato. Ah, es que hicimos una pausa hablando de intimidades. Ajá, entonces, Pero pues, continúa. bueno, pero el objetivo de esta sesión, ay, no era sesión. Reinicia la sesión. 3, 2, 1. Ajá. Bueno, pues entonces no concibes las relaciones
sin redes sociales? ¿Qué pasaría si te quitan las redes Definitivamente. sociales? A ver, imagínate un mundo en donde a Roberto ya no tenga redes sociales. Creo que, no sé, creo que hay una diferencia entre estar solo y estar aislado, pero siento que sin redes sociales no podría ser una separación entre sentirme solo y sentirme aislado o aislarme yo mismo. Pero si, por ejemplo, quisieras ir a ver a una amiga o quisieras platicar con una amiga, tendrías que ir hasta su casa a platicar con ella. Y tiene, ¿no? Espera, en este mundo sin redes sociales que planteas, ¿tampoco hay llamadas? No. O sea, no hay, digamos, teléfonos celulares. A mí me ni tocó esa época. A ver, internet. te planteo una época en la que... Sí, qué pedo. Sí me acuerdo cuando estaba morrito, era como tener teléfono en tu casa, era wow, Sí, son ricos. Exacto. Pues imagínate, yo antes, era que 20 años antes, no teníamos teléfono. Lo único que teníamos era luz. ¿Sabes de qué me acuerdo? Luz y a veces agua. Me acordé cuando Y no en el- teníamos agua, no te No burles, manches. es en serio, porque Igual cuando estaba morrito. vivíamos en un terreno por ahí por el Ajusco, que estaba en crecimiento, y pues estaban los terrenos así, de hecho ni estaba pavimentado, no había barda, divisorias entre los terrenos, no teníamos ¿cómo se llama? Agua. Tenemos que construir una cisterna, era muy caro. Y Ujú. durante muchos años vivimos sin cisterna. Llegaba una pipa a la esquina de la casa y entonces llenaba unos tambos y tú ponías tus tambos a formar ahí para que te regresaras a tu casa con cubetas de agua. O sea, fue como la primera etapa. Yo me acuerdo que cuando estaba morrito en Tulum igual era así, o sea, llegaba agua cada 2 o 3 días, o sea, sí de la manguera, o sea, de la llave, pero tenías que llenar tus tambos y tenías que ver que está lleno y que el agua no se haya ido porque como que la presión de la manguera se regresaba. Ay, y te no. volvía a llevar el agua si no estabas pendiente. De verdad, Es cierto. estaba bien cagado, o sea, tenías que estar pendiente y sacar la manguera cada rato para ver si está saliendo o regresando el agua. Y cada 2, 3 días había agua, o sea, estaba bien cagado. Entonces, si te apendejas, o sea, no te bañas en 6 días, ¿sabes? No lavabas trastes, no trapeabas No, nada, o sea, con ni para el razón. baño. Oye, ya regresemos a las redes sociales. Estabas diciendo, ¿no? Que no tenían Sí, teléfono. además yo vivía en un lugar en donde había pendientes, todo era de subida o de bajada. Pendientes. Entonces, quien realmente te valoraba para que ¿Qué es una hicieras pendiente? Una subida. O sea, una pendiente así, mira, así. O sea, subida, cerros, cerritos. Cerro. Cerrado. Era un cerro, el Cerro del Ajusco se llama. Entonces, Pendientes. a quien realmente yo le gustaba iba a verme en bicicleta. Obviamente llegaba todo sudado y yo No así de, manches. qué asco. Gracias por venir a verme, pero métete al tambo. No es cierto. Y, Pero ya llegó la pipa, dicen. sí. Y tampoco había luz, entonces hasta después de muchos años llegó el teléfono. Y me acuerdo que el papá de mi hija, con el hombre con el que me casé, lo conocí en una lunada mucho más arriba. Una lunada. Sí, así se llamaban. En Tulum las lunadas era, haz de cuenta, una peda en la playa. O sea, Pero este es lo mismo, pero en el bosque. en el bosque, qué pedo, no manches. En las faldas del Cerro del Xitle, ahí conocí al papá de mi hija. Y fuimos varios amigos y no había redes sociales, nadie tenía, o sea, lo más moderno que llevamos. Espera, era una pausa. lámpara. Pausa. Dije Tulum porque soy de ahí, no porque sea fresa y me la pase ahí alineando mis chakras. Te la Continúa. pasas en Tulum alineando tus chakras. ya lo No, que te pero digas. soy de ahí, Fuiste a o sea, gentrificar Tulum no y es vamos a poner cierto, no sé. pausa. Sí, pausa. Bueno, continúa. Cuando la gente te conozca y te vea físicamente van a decir, ay, Ay, este güey no. vino a Canta gentrificar. Pachamama, Padre Sol y Ajá, sí. es vegetariano. Y es que si eres vegetariano. No es cierto, ya déjame. Continúa. Bueno, tu lunada que Tu lunada de de Tulum, tu lunada. Entonces, pues ahí lo conocí y te digo que lo más moderno que había era una lámpara de pilas. ¿Qué? Sí. Ajá. ¿Y cómo se enteraban de la lunada? O sea,
De la pues, fiesta, porque pues. Mi amiga, la dueña de la casa, de esa casa en el bosque, iba conmigo en la escuela y nos avisábamos semanas antes, o sea, para tal fecha va, y ella veía a otras O sea, de personas. que el 6 de Ella iba mayo va a haber una visitar- lunada. Sí, sí, sí. Ella iba a visitar a sus amigos en donde sabía que estaban sus amigos. Y ¿A les sus avisaba casas? a su trabajo, y así le iba diciendo, y dile a tal, y dile a tal, y dile a tal, de voz en voz, de cara a cara. Qué hueva, ¿eh? Ajá. Pero yo ya tenía teléfono en No, ese entonces. no, o sea, qué hueva, pero siento que era un genuino interés de que vayan todas esas personas, porque tenías que ir hasta la chingada Aunque para no hubiera decirle. genuino interés, no había otra forma de informarme. Sí, claro, o sea, ahorita haces un flyer y bueno, reenvías porque quieres que tu fiesta se llene o algo así. Claro, y además antes teníamos unas agendas telefónicas escritas que traíamos en nuestras bolsas, en nuestras mochilas, donde tenía el abecedario. Ah, y sí ahí sé cuál es. apuntabas el nombre y el teléfono, así era antes. Y entonces en esa lunada conocí al papá de mi hija. No lo hice el papá de mi hija en esa lunada, sino que él le pidió mi teléfono a mi amiga, y después de unos meses él me llamó y me dijo, oye, soy tal, y te acuerdas de mí de la lunada, y yo, Dice un nombre, dice un nombre. y entonces después él fue a verme a mi casa, caminando por todo ese terregal que había. Ujú. Y la colonia donde yo vivía ni siquiera estaba en el guía roji, imagínate. Entonces dije, con el único que A ha ver. tenido el interés de ir a verme hasta el cerro. Pero con todo eso que estás diciendo, si de repente desaparecieran las redes sociales o el internet se cayera para siempre, forever, tú sí podrías sobrevivir de esa forma. O sea, ¿sí te imaginas ser social Sí, claro, sin redes tomas sociales? un camión y vas a visitar a las personas. Que esa es la Ay, segunda no. parte que yo quería platicarte. Ay, no. O sea, ahora que le hagas una llamada a alguien sin pedirle permiso de poder llamarle Es de lo estás más incumpliendo. invasivo, sí. Es como si vas a visitar a alguien sin avisarle que vas a visitarlo. Sí. Es una falta de respeto increíble. Así, ay, hola, vine a visitarte y tú no sabes si esa persona está ocupada. Yo lo detesto, no Y me... se me hace igual lo de las llamadas. A menos que sea como algo que se necesite al momento o una emergencia. Yo así veo las llamadas. Sí, claro. No, por ejemplo, de que, me quedé sin llaves o algo así, me puedes abrir. O sea, no de que sea lo más urgente, pero pues es algo que se necesita al momento porque a lo mejor no vi tu Y de mensaje todos o algo modos, así. No contestas. Es que me da no sé qué las llamadas, te lo juro. O sea, siento que es para una urgencia. Bueno, yo sí te llamo. Si yo te llamo es por una urgencia y me contestas por el amor de Dios. Pero, por ejemplo, ya sea llamada o videollamada, o sea, estoy de acuerdo. O sea, es por algo Oye, muy personal. podemos quedar en una videollamada para tal hora o para tal día, excepto Justo. con los sordos. O sea, por ejemplo, le estás mandando un WhatsApp a una persona sorda y te dice cámara, pues sí, a huevo, no hay de otra. O sea, sí porque es cierto, la forma de con comunicación señas. es diferente. Entonces, si ahí estés en el baño, estés en la cama, estés acompañado, sí respondes a una videollamada de una persona sorda, porque esa es la Ujú. forma en como ellos se comunican. A lo mejor no quieren estarte leyendo, o no sé, pero es diferente. Ujú. Esa es una excepción. Pero si ahorita me llama mi mamá, yo sé que algo malo pasó, Ujú. porque pues ya no se hacen llamadas porque sí. Así que quiero platicar contigo por teléfono, es súper raro. Es rarísimo, a menos que es una persona como de mucha confianza. Anoche, por ejemplo, hice una videollamada con mi amiga Ana y fue puro chisme, pero porque esa dinámica tengo solo con ella. Es la única persona con la que tengo esa dinámica de ¿qué onda, chisme en la noche? Y ya sé que se trata de una videollamada, ¿sabes? O en casos de que nuestro internet no esté tan chido, una llamada normal. Pero sí, nadie hace llamadas, o sea, es de lo más raro. Ujú. Y tiene que ser algo importante, o sea, así sea, Urgente. así sea una urgencia o algo de momento. Entonces, no sé, o sea, ¿qué ibas a decir? ¿Tú te imaginas que no haya redes sociales y solo llamadas o algo así? ¿O ni siquiera llamadas? No, pues O sea, antes había, siempre, no siempre ha habido teléfonos, pero en la época que a mí me tocó nacer siempre hubo teléfono. Entonces Ujú. esa era la forma en que nos hablábamos para todo. O sea, de hecho esperabas la llamada de alguien para cualquier cosa. Oye, voy para tu casa. Oye, está ahí mi mamá, pásamela. No sé, para lo que fuera era la llamada. Pero siento, Para echar chisme o lo que fuera. pero siento que aunque hayas tenido esa experiencia, ya estás acostumbrada a no sé, a la normalidad actual de la mensajería instantánea. Entonces siento que sería muy complicado readaptarte.
Y desde mi punto de vista sí creo que sería como muy, no sé, ansioso no saber de la gente. No, yo estoy O sea, obsesionada con mi celular. sí, es claro. Mi exoórgano. O sea, Pegado, o sea... vivir sin el celular, porque... Y por ejemplo, el otro día que me decías, si es un número que no conoces, no contestes. Probablemente estoy paranoica, sí, lo reconozco, pero hay muchas personas que amo que están en la calle o que están fuera de su casa, y que si me llega una llamada de un desconocido, como también trabajé algún tiempo, estuve cerca de los servicios paramédicos, sé que muchos paramédicos pueden pedir el número de tu casa o de alguien conocido para tu número de emergencia o algo así. Para hablarle y explicarle que tuviste un accidente. Entonces, sea quien sea, yo sí lo respondo. Sé que está mal. Si no es nadie, pues entonces ya lo bloqueo. Pero sí tengo esta, no sé si sea buena o mala costumbre de sí responder las llamadas de desconocidos. Un poquito de ambos, pero no sé. Yo, por ejemplo, tengo activado el filtro de seguridad y todas las llamadas desconocidas se van a buzón. Pero bueno, unos están en buró, otros qué bueno no. que no eres mi contacto de emergencia. Sí, porque no va a entrar la llamada. Adiós. No, o sea, esa llamada. No que no vaya a entrar, sino que se va a ir directo a es lo mismo. A buzón. Bueno, pues no voy a ir corriendo al hospital. Llamada, en eso va a estar la diferencia. Sí, bueno, entonces por eso. Y el otro día, ¿por qué no me dijiste mi contacto? Pero ahí me llamas directo, o sea, sí tienes mi número y no era un paramédico, eras tú. Es diferente, ¿me entiendes? Estoy sentida. Sí, bueno, ni modo. Esto no es mío. Trabájalo, asúmelo. La terapia. La terapia. Es muy violento que mandes a terapia. Pero yo no lo dije, tú lo dijiste. Pero yo retomé tu chiste. Retomé tu chiste. Es muy violento, pero bueno. ¿Y por qué no resaltador verde? A ver. Amarillo, el amarillo es más violento todavía. El verde es como Greenpeace. Oye, pero creo que no podemos decir esa palabra, la vamos a tener que censurar. Le vamos a poner pi. Creo que es más pi, pi. Oye, la gente puede asumir lo que sea si ponemos un pi. Creo que es más pi. Estuviste diciendo pito. Ajá, que estoy diciendo, puchaina o algo así. Oye, ¿qué es eso con puchaina? No sé de dónde salió. Porque tú también lo dices. De mame, pero bueno, no es como que... Tú lo inventaste, híjole, ya sabía. Sí, claro, y lo esparcí por todo Latinoamérica. ¿Esparcí? ¿Eso dije? Dije esparcí. Ahí va a empezar a grabar porque es una letrada. Es una... ¿Se dice esparcí? Esparcir se dice, ¿no? Es que esparcir. Eso dije. Esparcir o esparcir. Dijiste esparcir. No, dije esparcir. Sonó como esparcir porque tengo... Ahora. Tengo... brackets. Oye. Sí es esparcir, no esparcer como tú dijiste. Ok. Bueno, pues entonces quiero que me platiques. No, espera, estábamos hablando de algo. Tengo evidencias. Tengo relaciones románticas. A mí me ha costado trabajo que me soporten. Eso y no sé, por ejemplo, a mí se me olvida todo. Y por ejemplo... Debe ser muy bueno en la cama para que te aguante una persona con... Sí, claro, o sea... Tenemos ese don, o sea, no nacimos con foco ni con atención ni nada, pero sí con el don del pirujismo. Sí, no te mandan a la chingada. No, o sea, no que se me olvide todo, pero tampoco es como que no retenga todo. Ajá, exactamente, o sea, hay una diferencia ahí. Pero por ejemplo... A lo mejor por este tipo de conceptos, ¿no? Ajá, o sea... Nos piden mucho, la verdad. Nos piden demasiado. Nos demasiadísimo. piden que nos acordemos de todo. ¿Te digo algo? Espera. No, se dime. me va a olvidar. A mí también por eso. Hablando de Vamos TV. a decirlo al mismo tiempo. Ay. Bueno. A ver, dilo tú, yo sí Ok. me acuerdo. Creo que la mayoría de las veces es en amistades y con gente con la que he vivido.
específicamente porque, bueno, últimamente he tenido mucho cuidado, digo últimamente desde que me mudé aquí, pero normalmente se me caen las cosas, o sea, choco con todo y así, ¿no? O sea, como un rollo de motricidad de que no pongo atención, ¿no? Pero te pasaba porque estabas muy nervioso de Sí. tirar cosas, porque cuando tirabas cosas te trataban Sí. muy mal, Ajá. entonces eso hacía que te pusieras más nervioso y tiraras más cosas. Claro, o sea, Ahora que te he dejado libre, no es cierto, porque tenemos espacios diferentes, que es otra cosa, ya pero... no rompes cosas. Pero se me cae de todas formas, por eso compro cosas de plástico. Por ejemplo, anoche que estaba en la mesita, estaba trabajando y el mismo termo se me cayó fácil 6 veces. O sea, movía algo, se volvía a caer. Me volvía a parar, se volvía a caer. Ahorita, por ejemplo, que choqué con la mesa y así. O sea, es diferente, estamos en diferentes espacios. Pero normalmente cuando vivo con personas, creo que eso ha sido como una de las mayores discusiones. O sea, que se me caen las cosas, rompo las cosas, pero son cosas que compartimos dentro del espacio que compartimos, ¿sabes? Y en relaciones como románticas, probablemente también en amistades, pero creo que en relaciones románticas tiene como mayor como peso y como que, o sea, peso emocional en sentido de que es más reclamativo, por así ponerlo, el que se me olviden fechas, sucesos o las cosas que me comparten, ¿sabes? Ujú. Y no porque no lo considere importante, simplemente, no sé, como que no sé ni cómo explicarlo, porque también soy un poco ignorante en el tema, no me voy a poner aquí a diagnosticar los síntomas del TDA, pero sí, se me pasan cosas, entonces creo que eso ha sido como lo más que puedo, no sé, traer a la mesa. Pues a mí sí me ha pasado muchas cosas dentro de las relaciones porque, por ejemplo, mi primera relación de matrimonio, yo me acuerdo que empezamos en el 96 y él se acordaba perfecto Wow. de mi cumpleaños. En el 96. Yo también empecé en el andar, 96, pero a nacer. andar. Y en el 98 nació mi hija. Ujú. Entonces, O sea, empezaron a andar cuando tenías como 17 17. y él, Y el 24. wow. Y después. Ujú. Y entonces, en el 98 nació mi hija. Y todavía cuando mi hija tenía como 1 año y medio, 2, yo no me acordaba si el cumpleaños del papá de mi hija era el 29 de junio o el 29 de julio. No manches. Ajá, entonces yo me acuerdo que me esperaba a que mi suegra, mi sobrita que en paz descanse, me dijera, güerita, ¿qué vamos a hacerle a Alfredo? Y yo, ok, entonces es en esta semana. O sea, porque No manches, no he entendido. sabía, yo no me acordaba si era 29 de junio o 29 de julio, o sea, no me acordaba y pasaron muchos, o sea, si te fijas, 97, 98 y 99, esos 3 años, yo no me acordaba qué fecha exactamente, si era 29 o 20, de julio o junio. ¿Y en Phil cuál es? Lo dijiste como 10 veces y hasta yo me confundo. ¿Cuándo es? Es el 29 de junio, ahora ya Junio. no sé, o sea, porque en el 4º año ya dije, Shell, tienes que aprender, pero es junio. Sí, no, junio. aparte después de que 26 años, como Claro. que... Y mis papás igual, o sea, mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá que también tiene su Sus temillas. neurodivergencia, actualmente todavía ¿Por dice, qué? oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿24 o 22 de marzo? Y yo, ahora ya lo entiendo, la comprendo y la acepto, pero antes sí me daba mucho coraje, así, ¿cómo no sabes cuándo es el cumpleaños de tu hija? O sea... ¿Pero por qué hacemos eso? Por ejemplo, a mí me pasa exactamente igual. Las fechas se me olvidan. Sí, pero por ejemplo me acuerdo de cumpleaños cuando están cerca de otras fechas, otros, no sé, fiestas nacionales o algo así, no sé. Solo así hago una relación. Y con otras cosas, como por ejemplo de chavito me costó mucho el izquierda y derecha. Ajá. Y derecha solo porque se saluda con la bandera. Sí, claro. Cosas así, ¿sabes? ¿Si es de TDHero o qué onda? O sea, Sí, no, y aparte es, yo siempre le hago así, esta es la derecha, con la que escribes. con la que escribo, y tuve muchos problemas para dar vuelta con los taxistas para decirles, es a la derecha. Y era esa a la derecha, esa a y la era derecha, era a la izquierda,
que se me perdían las llaves. O sea, era cada Ey. mes que se me perdían las llaves. Y el papá de mi hija era así de, a ver, otras llaves. Yo tenía llaves nuevas cada mes. Es horrible. Es Yo, por horrible. ejemplo, con lo del perder cosas, digo, sí, mi apartamento está hecho un desmadre, pero cada cosa que sé que se me pierde sí está en su lugar. Por ejemplo, las llaves, a veces tiendo a querer ponerlas en la mesa y digo, no, Dices, no. lo llevo directamente al llavero. Mi gafet ¿Te del pegas trabajo, con un periódico en el hocico? sí, yo mismo agarro un cinturón y me pego. No, el gafet del trabajo no sale de mi mochila. O sea, cosas así, ¿sabes? Que sé que se me pierden. No sé, los audífonos, igual de la mochila. Cosas así, porque pues Que sé, ya se te perdieron tanto durante tanto tiempo. eso no tenían que saber que se me Sí, perdieron. ¿por qué entonces lo haces? ¿Para que no se te pierdan la primera vez? Claro que no. Imagínate que una vez, Para de prevenir. tantas veces que se me perdían las llaves, pues ya nadie me decía nada. O sea, así como que, ay, ya los se me perdí. perdieron otra vez, ¿no? Y sabes, encabrona eso, Y ¿sabes? da coraje que la Sí. gente ya no te tenga fe. Y nunca te van a tener fe. O sea, pero bueno, da coraje. Da coraje. Y dices gracias, pero sí te sigue dando coraje. Entonces, una vez mi hija me confesó hace bien poquito tiempo, me confesó que cuando ella era adolescente, si a ella se le perdían las llaves, era una regañada horrible, ¿no? Ay, es que a Areni se le perdían las llaves y la chingada. Y entonces, y se dio cuenta que cuando a mí se me perdían no había pedo, o sea, no sabía que ir a sacar otras y ya. ¿Qué hizo? Entonces se le perdieron sus llaves y agarró las mías para que pareciera que a mí se me perdieron y no la regañaran No. a ella. Y efectivamente yo dije, uy, se me perdieron. Otra Yo vez. solo quedo como pendeja y ya. Pues es que así Me fue dijo, y "Ya ella fue ves, muy otra lista. vez". Fue la más lista del Sí, qué pedo, o sea, yo lo haría. Esa es mi hija. Yo la sé, crié. Yo la crié así. Bueno, nos desviamos un poquito porque somos Nos desviamos un montón, supercheros. justamente confirmando este último Confirmando el punto. diagnóstico. Oye, y no es por reconfirmar el diagnóstico, pero ¿cuál era el tema? La comunicación y... La comunicación de las relaciones en redes sociales. O sea, O sea, no era ese el tema. En menos de 20 años ya pasábamos de llamarnos por un teléfono que le hacíamos así, descolgábamos, que tenía un cable, Sí. cable, a mandarnos mensajes Oye, por celular, paréntesis. por texto y imágenes Imágenes. PORNO. PORNO. Ah, ya entendí. Cuando Wow. podías mandar fotografías en los BlackBerry. Yo me acuerdo, te voy a platicar algo. Pero con la peor calidad. Estoy obsesionada de que se te vea chiquito. ¿Ok? Sí, era por eso, obvio. La BlackBerry tiene peor calidad. O sea, Sí, claro. Yo me acuerdo que estaba obsesionada. Todavía me gusta mucho una novela que se llama Café con aroma de mujer. Ya no Que eres de esa época, ya sé. en mis épocas era Teresa. Entonces podías tener internet en la BlackBerry, podías Ujú. tener internet y también podías entrar a YouTube en la BlackBerry, eso era lo máximo. Y yo me Sí, acuerdo me que en acuerdo. una pantallita de 3x5 veía la novela porque estaba en YouTube, los capítulos. Pero era lo más chingón, o sea. Sí, y ahí podía ver la novela y le subía y yo me costaba verla. O sea, ahorita ya tenemos pantalla, tablet, o sea, un chingo de cosas. El celular tiene una pantalla de muy buena calidad. Y ahí veía yo los capítulos de esa novela porque había pasado antes en la televisión, pero mucho tiempo antes. Ujú. Y no la alcanzaba a ver todos los capítulos y es una novela súper buena. Yo estoy hablando como una viejita de novelas. Sí, un poco. Pero creo que yo he pasado por todas las etapas, soy esa generación que ha tenido que grabar. Todas las etapas, y tú, la guerra de independencia, la revolución industrial. Por lo menos la era La digital, Primera Guerra hablando de la Mundial. era digital. Que grababa en la grabadora. A ti te tocó, estúpido. Grababas en la grabadora así de poner rec play de la canción que estaba en el radio y la grababas en un cassette. No, me acuerdo que lo hacían cuando estaba morrito, pero no me tocó hacerlo, o sea, estaba muy chavito. A mí sí me tocó hacerlo. Yo tenía que como 12, 13 años. Y entonces pasaba la canción. Tú tenías un cassette, porque las grabadoras eran de Sí. cassette. Metías el cassette
le cerraba así, clic, clic, hasta recuerdo el Me sonido de encanta. cuando lo cerraba. Es que sí me tocó la época como ya lo final de los cassettes, pero sí lo suficiente para acordarme. Pero no de que se grababan, o sea, de que comprabas, no sé, en la estación del autobús, tu cassette de que José Alfredo Jiménez o de que los éxitos de Shakira o algo así, ¿no? Ándale, ya tenían éxito. Ajá. Entonces, eso era también muy romántico, que te regalabas cassettes con canciones grabadas de radio. Incluso ahorita, o Y sea, decía, que te regalen algo así es como 1.3. wow, porque ya nadie hace eso Sí, precisamente. claro. Ya O- te mandas canciones de Spotify. ¿Eso qué? Eso no es emocionante. Lo emocionante era esperar a que terminara de Claro decir el que pinche sí. comercial y empezara la canción y estabas así con tus dos deditos, uno en el rec y otro en el play. Le picabas y me chocaba que saliera el pinche delfín ese de ¡ii! ¿Qué? ¿De qué ¿No? estás De la hablando? No emoción. tengo idea. ¿No tienes idea? No. Del delfín. ¿Cómo Pero se ahorita, llama? ¿sabes qué se hace en playlist? O sea, una playlist compartida, por ejemplo. O sea, también Yo ni está siquiera sé romántico. qué es eso. O sea, sé que eso existe, pero te estoy platicando de antes. Oye, O sea, pero ahorita Sí, no es pero cierto. antes así le hacías. Y entonces ya te esperabas a que antes de que empezara el comercial le ponías stop. Y entonces ya esperabas tenías que esperar que en una pinche estación de radio pasara Cayera la tu canción. Cayera la canción que te gusta. Tenías que estar al tiro con la tonada para que luego le pusieras, ching, ya se me pasó. Pues ahora hasta que la vuelvan O a sea, poner. y en lo que le captabas a que era tu canción, no sé, antología de Shakira o algo así, Ajá. perdías los primeros 2 segundos. Sí. Y no, cuando estaba grabada aquí, No, y todavía Empezaba era en ya- así de, cuando comprabas los cassettes originales, Y sí- abrías el librito, venía la letra de la canción, así No ya no las manches. buscas ahorita buscas lyrics de tal cosa, pero antes era así el librito de, viene la letra, no mames. Oye, pero me saca de onda, o sea, que empiece a los 2, 3 segundos. O sea, en lugar de Kimbara Kumbara era Imbara Umbara Umba Imbamba, ¿o qué? Ay, qué mal chiste. ¿Sabes qué me acordé? O sea, a pesar de todos estos cambios, por ejemplo, las llamadas, Si te sigues poniendo el micrófono en la boca, vas a hablar mucho. las llamadas, por ejemplo, creo que es lo único que no ha cambiado de calidad, porque las imágenes, o sea, son de la mejor calidad, mejor que nunca, ¿no? Más que nunca. Pero las llamadas siguen siendo la misma chingadera. O sea, ¿Qué querías que cambiara? Que pusiéramos ¿qué? una voz diferente o cómo. No, o sea, se sigue escuchando de la misma calidad a como se escuchaba en esos teléfonos de cable, a como se escucha en tu iPhone, por Sí, ejemplo. claro, sigue siendo lo mismo. O sea, creo que es lo único que no ha cambiado. Me parece que en algún momento leí algo así, que la calidad ha sido de la misma chingadera en los últimos 20 años en llamadas. Sí, es cierto. Pero no creo que le puedan invertir más o le quieran invertir más porque O pues sea, ¿cómo lo cambiarías? ¿Cambiarías tu voz que no se escuche tan culera? como más clara, ¿no? que Tal sea vez. tan- Más que no sea un transparente. pitido, Claro. Pero de todas formas creo que es como a lo menos a lo que le ponen atención precisamente por lo que decimos, porque ya no se utiliza tanto. Ajá. Y creo que también eso da un punto. Pero bueno. Ok, pero... ¿qué te estaba diciendo? Ay, se me olvidó. Estás hablando de cassettes, De los pero cassettes. intenté Yo me regresar al acuerdo punto. que en las revistas, porque antes habían revistas, o sea, no había Instagram, no había, ¿qué más? Pinterest, Me acuerdo que había gente que no sé ni de dónde era o qué onda, coleccionábamos revistas pero que antes. justo repartía esas revistitas Ujú. y también como directorios. Los directorios, claro, enormes, los directorios telefónicos. Pero ¿quién porque se dedicaba a eso? buscabas- Yo me acuerdo que había alguien que pasaba de casa en casa dejando Pues directorios. Telmex. Sí. Telmex, que fue el monopolio de las telecomunicaciones en México por muchísimos años, hacía entonces cada año te daban el actualizado. Sí. Y te daban unos librotes así enormes. Sí, y me acuerdo. A veces mi abuelita o mi tía agarraba una hoja del viejito para prender la estufa o el Pero lo que te iba a decir es que justo estas revistas, porque antes todas las imágenes y todos los chismes estaban en revistas, y entonces también en las revistas estaban las letras de las canciones que eran top, top, top. Entonces ya no necesitas, ahorita ya la buscas, o sea, se te hace a ti como Lyrics. que enigmantemente No, enigmante, pero luego, por ejemplo- antes buscábamos todo para leerlo. No sé de Apple Music porque apenas voy a migrar para allá. Pero Spotify ya tiene las letras de casi todas las canciones. Ujú. Ya ni siquiera tienes que buscarlas en el YouTube mismo. también las tenía. Sí, es cierto. YouTube, o sea, tú pones
una canción y te aparece ahí la letra. Con letras. ¿Qué te iba a decir aparte? No, pues no sé. No sé ni lo que yo iba a decir, entonces. Sí, porque pues ya hablamos mucho. ¿Te acuerdas cuando salieron los disquitos de Pepsi? Yo me acuerdo, bueno, según yo recuerdo, o sea, estaban los cassettes, y de repente se empezó a escuchar de que CDs, porque antes sí le decían Si CD. transitamos de cassette a disco, bueno, a CD. Ajá, el CD, y así le decían Y tardamos antes. un De hecho, chorro en... No, pero espérate, Compact era disc. el el discote. el discote, ¿cómo se llama? Del Pero- tocadisco, no sé cómo se llama, de vinil. De vinil, del Ajá. vinil al cassette y del cassette al CD. Y del CD, me siento al súper iPod, vieja. ¿no? ¿Tú no tuviste Sí, ese? claro, sí tuve, eran los reproductores también bueno, o sea, como no de marca, pero que eran de USB, Ajá. directo. Sí, Y luego también el iPod, o sea, el de Apple. ajá. Estuvo increíble la transición. Pero me acuerdo que en esa época, justo cuando salieron los iPods, Pepsi sacó unos disquitos como con éxitos mexicanos, ¿no te acuerdas? No. Unos mini CDs. Órale. ¿No? ¿Nunca? No, no me acuerdo. Bueno, pues me acordé. Pues a lo mejor en la península, pero... No, en todas partes. A ver, deja busco. Bueno, Entonces- pues entonces los TDHeros, Ixchel y Roberto Se despiden. se despiden con esta conversación inconclusa. Sí, no, o sea, no llegamos a una conclusión, pero mira, qué bueno estuvo el chisme, o sea, Ajá, estuvo muy bueno el chisme. en fin, o sea, en conclusión, yo no podría asimilar una forma de socializar sin redes sociales, o sea, sin la tecnología de las redes sociales. A ver, El espérame. internet en específico, Ahorita honestamente. que dices esto, de que no concibes una relación sin redes sociales, también es una barrera que te protege. ¿Cómo? Por ejemplo, si no hubiera redes sociales y alguien está interesado en ti, tendría que venir a verte hasta tu casa, sin avisar, obviamente, porque no podría avisarte. Y entonces tú lo tomarías como una irrupción o como una cualidad de alguien que se tomó su tiempo para venir a verte porque le interesas. Y también no tienes la forma de protegerte como en redes sociales, de mentir y decir, ay, ahorita no puedo, estoy en tal lugar y no es cierto, o estoy ocupado, o simplemente el hecho de no responder. El hecho de no responder es una barrera, es una protección. Sí, Simplemente claro. no estuviste, esta cortinita que se pone en WhatsApp, que dices, luego responde el mensaje, pero ya sé lo que quiere o ya sé lo que dice, es una protección. O sea, te estás protegiendo de no tener que responder, de pensarlo bien antes de responder. Y cuando llega una persona a tu casa, o sea, tu lenguaje corporal incluso puede decir muchísimas cosas, ¿no? Algo que no está viendo la persona cuando te manda un mensajito de WhatsApp. Claro. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, ¿estás disponible? Digo, "Puta, o sea, ¿para qué? ¿Para qué o Ya, qué como que esto va a necesitas? implicar mucho tiempo. ¿Estás disponible? Y dices, ay, bueno. Siento que O sea, depende. depende de quién sea, ¿verdad? También. Sí, claro, pero siento que, bueno, lo que preguntas depende, porque si lo que planteas de una sociedad sin redes sociales como que fuera algo a lo que ya estoy acostumbrado, que a lo mejor nunca existieron estas redes sociales, sí sería de otra forma en la que vería una visita sin avisar. Pero siento que ahorita- si fuera algún escenario en el que no se desaparece el internet y tenemos que reacostumbrarnos o reconstruir como que esa socialización sin redes sociales, no lo sé. No sabría responder. Siento que un 50-50. A lo mejor sí sería un poco invasivo, o sea, la visita, pero por otro lado es como que, bueno, pues no hay otra forma de comunicarnos, o sea, tendría que acostumbrarme también, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Siento que ahorita, como ya estoy muy acostumbrado, sí lo vería muy invasivo. Por ejemplo, yo soy muy desordenado en mi departamento y no me gusta recibir visitas y está así. ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio dices eso tú? Sí. Claro que no, Roberto. Y con las redes sociales, pues sé que, no sé, a lo mejor el viernes pues llegan mis amigos, entonces yo ya sé que al menos Ya tienes de aquí al programado. jueves, ajá, exactamente, tengo que limpiar, ¿sabes? Entonces, no sé. Yo me acuerdo que antes llegaban de visita familiares a mi casa cuando vivía con mi mamá y era súper desagradable. O sea, estabas en pijama un domingo, desayunando y contemplas que el desayuno que se está preparando es para cierta cantidad de personas y no es por envidioso, sino porque sí da hueva
Y luego Claro. llegaban estas personas y, ay, hola, ¿cómo están? Y así sin avisar, sin decir nada. Y ya había pinche teléfono, o sea, ya podías avisar, pero con qué huevotes llegaba la gente a visitarte, creyendo que para ti era lo más agradable recibirlos. O sea, ay, no, qué asco. Y todavía hay Ay, gente que güey. hace eso. Sí, todavía hay gente que hace Sí, o eso. sea, a mí que me llegas. caga. Yo también. Me super caga. Siento que es como lo que comentabas de las llamadas, o sea, es muy... Invasivo. Sí, muy invasivo, es una intromisión. Intrusivo, ¿no? Exactamente, sí. Hace como 3 años se cayeron las redes sociales, Ujú. se cayó WhatsApp por muchas horas. Por muchas horas te estoy diciendo 5. Pero todavía pasa de repente. Bueno, o sea, pero en aquella ocasión yo estaba dando clase de lengua de señas en una oficina que nos prestaron, que nos rentaron. Y entonces a esa oficina, como se cayó WhatsApp, WhatsApp es el principal, bueno, otras redes sociales como Telegram, todas las que tengan videollamada, son principales redes o redes de comunicación de las personas sordas. Entonces, un sordo tuvo una emergencia con alguien, con su hija o algo por el estilo, y buscó a uno de los profesores de lengua de señas en esta oficina que no era de nosotros. Claramente no era de nosotros, nos prestaron el espacio. Pero para promocionar el curso pusimos esa dirección. Y entonces el sordo llegó preguntando por el profesor que estaba dando clases ahí, que en ese momento no se encontraba, y el dueño de la oficina armó un megapanchote porque entendieron mal, porque solo una persona medio sabía lengua de señas, entendieron mal el mensaje y él creyó que el sordo que llegó preguntando por este profesor estaba diciendo que esa era la oficina del profesor. Entonces este güey dijo, claro que esta no es la oficina de este profesor, si quieren una oficina se la rento, pero no es la oficina de este profesor. Y entonces todo mal, porque por WhatsApp no nos pudimos comunicar, evidentemente, por Facebook tampoco, no sé qué pasaba también con Facebook. El chiste es que el dueño de las oficinas tomó muy a mal que esta persona sorda fuera a preguntar a esa dirección, que era el único que tenía para conseguir comunicarse con él, que fuera a visitarlo. E interpretó que el sordo, el profesor sordo, presumía que esa era su oficina. Entonces, esta mala interpretación, que ahora la veo como una red flag que no vi hace mucho tiempo, no pudo esta persona, el dueño de estas oficinas, entender el problema de comunicación que había, porque también las redes sociales revolucionaron la comunicación entre las personas sordas. O sea, yo ahorita que pienso que no nos podíamos comunicar y tú y yo decimos, somos personas privilegiadas, no podíamos hablarnos, o sí, por teléfono, podíamos o no contestar una llamada. Oye, sí es cierto, no había pensado eso. Pero los sordos hasta que hubo, este tipo de comunicación, los mensajes de texto, para los sordos que sí saben escribir. Y también las videollamadas. Exacto, las herramientas visuales. Las herramientas visuales hasta qué época, ¿no? Y pues bueno, solo quería hablar mal de esta persona porque se me hizo No, pero es un punto muy poco empático. Es un punto muy importante, sí. Que no pudiera percibir el problema de comunicación que había en ese momento, porque lo de las personas sordas dependen de esta red social para comunicarse, para enterarse de las urgencias, incluso médicas, ¿no? Y pues bueno, era solo eso, quería echar mierda. No, o sea, está bastante interesante, yo no lo había pensado, porque sí, para nosotros, no sé, antes, o por lo menos cuando yo estaba chavito, nos comunicábamos auditivamente, o sea, por teléfono. Sí, claro. Y ya poco a poco fue como que en texto y luego más visual y así, pero sí es cierto, o sea, las personas con discapacidad auditiva. Exactamente. Pues solo se enteraban de las noticias por la televisión, pues de eso, por esos medios visuales que había, ¿no? Y que antes, no sé exactamente hace cuántos años ya debe haber un intérprete de lengua de señas en la pantalla, en un ridículo porcentaje de la pantalla, porque imagínate que una persona tiene discapacidad visual. Solo en las noticias. Claro, solo en las noticias.
Bueno, me desvié un poquito del tema, pero... Y te desahogaste un poco, y está Y bien. me desahogué un poco y está bien, porque esa fue la primera red flag que tuve enfrente, que se me embarró así en la cara y no quise ver. Pero Wow, bueno, wow, listo. wow. Entonces, ok, ¿cómo seguiremos concluimos? con este chisme porque tenemos muchas cosas que decir más adelante. Evidentemente. Muchas gracias por escuchar tanta pendejada. Bye, bye.